Ya, buenísimo. Ya, ¿cómo están? Y aquí Cristóbal Gompertz, uno de los ayudantes del curso de la sección 3. Ya, pues me pidieron que le creara una cápsula de la ayudantía 4 porque hay como un problema con la sala, entonces no caché bien, pero así que les voy a hacer una cápsula de la ayudantía del viernes. Cualquier cosa, acá está mi mail, ahí, ese de ahí. Y eso, pues, empecemos entonces. La ayudantía se trata de bonos, de todo el tema de la tira, estructura tasa y todo ese tema. Entonces, ya, a ver. Entonces, el primer comente nos dicen acá, usted está analizando en el mercado, a ver, lo vamos a copiar para hacerlo más ordenado. Ya, ya, acá nos dicen que hay una empresa que tiene un bono que sufrió una baja en su clasificación crediticia. Entonces tenía de triple B a doble B. Y dice que el mercado estima que el riesgo no pago es mayor. Ya, entonces lo que dice ahí es que, claro, el riesgo no pago, lo que dice el riesgo no pago, como dice la palabra al final, es que el bono, que si es que yo compro el bono de la empresa KBK, que es el emisor, em, el riesgo está en que puede que KBK no me pague alguna de las cuotas que me tiene que pagar, porque tiene, no sé, falta de liquidez o cualquier problema. Entonces, su riesgo de no pagar aumenta. Entonces, por eso baja su clasificación crediticia de triple B a doble B. Ya, entonces, había recién colocado un bono a 10 años con pagos anuales iguales, los que se transaban a su valor par antes de la rebaja de su nota crediticia. O sea, cuando era triple B, el bono se transaba a la par con una tasa de carátula del 4%. Y aquí nos dicen que cuando hay una baja de clasificación crediticia, el premio por riesgo aumenta en 1,5 puntos porcentuales. Entonces, si un bono se transaba en 1%, pasa a 2,5%. Entonces, el jefe le pide una evaluación. ¿Qué ocurre con el bono? Si el valor del bono se mantiene, aumenta o cae. ¿Y qué ocurre con el valor par? Entonces, primero hagamos una intuición, la intuición de este tema. Ya, la intuición. Ya, entonces nosotros sabemos que el valor par de un bono es el... Ya, entonces, a ver, valor par es el valor presente de los flujos con la tasa de carátula, ¿ya? O sea, al final, el valor presente de todos los flujos descontados a la tasa de carátula, ¿ya? En este caso un 4%. Y el precio de mercado es el valor presente de los flujos con la tasa de mercado, ¿ya? Que en este caso sería la TIR, ¿ya? La TIR del bono, que depende del bono, ¿ya? Porque al final lo que refleja la tasa, o sea, lo mismo que nos ponen acá, porque nosotros sabemos que la tasa que nosotros descontamos algo es el rendimiento exigido que le hacemos a ese activo, ¿ya? O el costo de oportunidad. Entonces, no sé, cuando nosotros descontábamos proyectos y lo descontábamos a la tasa que nos ponían, no sé, puedes realizar el proyecto y la otra opción es que la tasa del banco es un 10%. Entonces, esa tasa del 10% es el mínimo que le exigimos a nuestro proyecto porque es nuestro costo de oportunidad. O realizamos el proyecto o la metemos al banco, ¿ya? Entonces, la tasa que descontamos es el rendimiento que exigimos, ¿ya? Entonces, si se fijan, cuando un bono, ya, cuando un bono, ya en este caso, tenemos que pasar de un 4% con triple B a un 5,5%, ¿cierto? Cuando es doble B. Entonces, si se fijan, cuando es menos riesgoso el bono, le exigimos un rendimiento menor, ¿ya? Y cuando es más riesgoso, le exigimos un rendimiento mayor. ¿Por qué? Por el tema de, a mayor riesgo, yo generalmente exijo mayor retorno, porque yo quiero compensar ese riesgo extra que estoy tomando, ¿ya? Entonces, mientras más bajo el riesgo, por ejemplo, cuando yo invierto en un depósito a plazo, los retornos, a excepción de la pandemia, que subieron las tasas, subieron mucho como los retornos, en un depósito a plazo generalmente los retornos son bien bajos,
porque el riesgo es muy bajo. Si es que yo invierto en acciones por ejemplo, las compañías más riesgosas tienen un rendimiento mayor, pero también se les exige un retorno mayor porque son harto más riesgosas. Entonces, puede que les vaya bien o mal. Entonces, esto es lo que refleja la tasa, como el rendimiento exigido, ¿ya? Entonces, lo primero que nos dicen es que el bono cuando era triple B se transaba a la par, ¿ya? Y nosotros vimos que el valor par, el valor presente de los flujos con la tasa carátula al 4%, y después, y que el precio de mercado, el valor presente con los flujos descontados de la tasa de mercado. Si el bono se transa a la par, quiere decir que el valor par es igual a el valor de mercado o el precio de mercado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si es que el bono se transa a la par, ya, a ver, y bueno, dejarlo acá también para que se vea más claro. Entonces, esto sería, por ejemplo, si C, que es el pago, descontado uno más, em, pongámosle R, ¿ya? Uno más R, ¿ya? Que R va a ser en este caso nuestra tasa carátula, ¿ya? Para no ponerle C chica. Y acá esto sería C partido en uno más la TIR, C partido en uno más la TIR, elevado a N, ¿cierto? Si se fijan, ¿dónde quedó el láser? Si se fijan, acá entre estos dos, lo único que ya los flujos son iguales, entonces lo único que es distinto entre estas dos cosas es la tasa. En uno la tasa carátula y otro es la TIR, ¿ya? Es lo único que cambia entre las dos cosas, porque los cupones son los mismos, ¿no? En ambos casos. Entonces, si es que el valor par es igual al precio de mercado, y considerando lo que le acabo de decir, que los cupones son iguales, entonces sí o sí las tasas son iguales, ¿ya? Entonces en este caso, la tasa carátula, a ver, la tasa de carátula es igual a la TIR del bono. Entonces acá, antes que nos bajaran, nos decían que la tasa era un 4%, entonces la TIR del bono es un 4%. Bueno, ahí me había adelantado acá, pero bueno, la TIR es un 4%, ¿ya? ¿Qué pasa después? Cuando baja a W, tenemos que la TIR aumenta un 5,5%. Entonces la TIR pasa a ser mayor que la tasa de carátula. La tasa de carátula, ¿cierto? Tenemos un 5,5 versus un 4%. Entonces, si nos comparamos acá, tenemos que ya los pagos son iguales y solo nos cambia la tasa. Entonces acá tenemos un 4 y acá un 5,5. Nosotros es fácil darse cuenta que si es que en este caso, cuando sacamos el precio de mercado, el denominador es más grande, porque al final la tasa de abajo va a ser más grande, descontamos más los flujos, el precio de mercado va a ser menor que el valor par, ¿ya? Porque estamos descontando una tasa mayor los flujos. Entonces, acá vamos a tener que el valor par va a ser mayor que el precio de mercado, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el bono está bajo la par, ¿ya? Bajo la par. ¿Ya? Perfecto. Entonces, como un cuadro resumen así chico, tenemos que si la tasa de carátula es mayor que la TIR, quiere decir que eh, el valor par va a ser menor que el precio de mercado. ¿Por qué? Porque los flujos con la tasa carátula se descuentan más. Entonces, al descontar más los flujos, el valor par va a ser más chico comparado con el precio de mercado. Y esto nos da que el bono está sobre la par. ¿Ya? El caso contrario, si es que la tasa carátula es menor que la TIR, entonces vamos a tener que el valor par va a ser mayor que el precio de mercado. ¿Por qué? Porque si es que la tasa del mercado es mayor, se descuentan más los flujos, que al final es lo que nos pasa acá. Em, entonces, a ver, denme un segundo.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos pasaba acá? Que el bono, como la tasa de mercado es mayor que la tasa de carátula, em, se cuentan más los flujos, ¿ya? Entonces, el bono está bajo la par en el mercado, ¿ya? Y si es que la tasa, la TIR es igual a la tasa de carátula, está a la par, ¿ya? Entonces, acá la intuición que podemos hacer es que, como la tasa aumenta la TIR, el bono, que antes se vendía a la par, ahora está bajo la par, ¿ya? Esa es como la intuición antes de hacer cualquier cálculo matemático, ¿ya? Entonces, ojalá se siga escuchando el video. eh, Nosotros vamos a hacer un caso, porque nos dicen qué pasa con el precio. Entonces, supongamos que nuestro precio a valor par es 100, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que el precio o el valor siempre es el valor presente en los flujos futuros, ¿cierto? Entonces, si es que nuestro precio es 100, 100 va a ser el valor presente de nuestros pagos, ¿ya? Entonces, como es el valor par, ocupamos la tasa carátula, un 4%, el cupón no lo tenemos, ¿ya? Entonces tenemos que sacar el cupón. Y hacemos esto, 1 más 0,04 elevado a 10. ¿Qué pasa entonces? Tenemos que el cupón va a ser, si es que nosotros despejamos esto, o sea, pasamos esto multiplicando y esto dividiendo, esto va a pasar a ser que el cupón es un 12,33%. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esto pasa cuando el bono, o sea, nosotros hacemos esto, una anualidad, cuando el bono, o sea, los pagos son iguales. Entonces tenemos que el valor presente de los pagos iguales nos tiene que dar esto. Entonces, este sería nuestro cupón. Y casi siempre se hace este procedimiento. em, Casi siempre se hace esto, ¿ya? Cuando los pagos son iguales. De hecho, en el ejercicio después se va a ver. Entonces, nosotros para sacar el precio de mercado, ahora tenemos el cupón y tenemos la tasa nueva, ¿ya? Entonces tenemos 12,33, 0,055, 1 menos 1 partido en 1 más 0,055 elevado a 10. Ya, perfecto. Em, Entonces, nosotros ahora sacamos el precio de mercado y nos da 92,94. ¿Ya? Y esto, nuestro precio a valor par, ya. Nuestro valor par era 100 y ahora nuestro precio de mercado es 92,94. Entonces nos damos cuenta al tiro que nuestra intuición de que iba a estar bajo la par ahora el bono era correcto, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que el precio disminuye un 7,06%, ¿ya? Que al final sería 100 menos 92,94. Y como está en base 100, por eso lo podemos poner en porcentaje así nomás, ¿ya? Entonces, ese sería como el ejercicio uno, ¿ya? A ver, dame un segundo.